¿Quién paga las incapacidades generadas con posterioridad a la calificación de pérdida de capacidad laboral por debajo del 50% y de origen común? Analicemos el contexto de esta pregunta. Estamos hablando de un trabajador que se encuentra calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral inferior al 50% como tal. Bien, cuando ocurre que un trabajador se encuentra calificado definitivamente por un porcentaje de estos, es decir, inferior al 50%, y que pues obviamente oscila el porcentaje entre el 5 y el 49%, estamos hablando de una incapacidad permanente parcial. Y esto dará lugar a un reconocimiento de indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, ¿ok? Eso significa que no me voy a pensionar, sino que me van a dar el reconocimiento de la prestación económica que corresponde a lo que sería mi pérdida de capacidad laboral. Yo perdí el 15% de lo que podría ser mi capacidad laboral y sobre ello tendré derecho a un reconocimiento económico. Ese reconocimiento económico lo deberá pagar ya sea el fondo de pensiones al que se encuentra afiliado el trabajador, si es de origen común, el accidente o la enfermedad que se ha pues obviamente identificado en esta pérdida de capacidad laboral. Recordemos que las enfermedades o los accidentes tienen dos tipos de origen. Pueden ser de origen laboral o pueden ser de origen común, que dependiendo de su origen van a tener que actuar en su reconocimiento las diferentes administradoras, bien sean las EPS, los fondos de pensiones o las aseguradoras en riesgos laborales en cuanto al pago de incapacidades. Ya en cuanto al pago de indemnizaciones o pensiones, deberán reconocerlo ya bien sea el fondo de pensiones al que se encuentra afiliado si es de origen común o el administrador en riesgos laborales si fue de origen laboral. Entonces miren lo que dice esta pregunta, que es bien curiosa. Yo fui calificado con un porcentaje inferior al 50% y con base en ese porcentaje, a pesar de haber sido calificado por algo que fue inferior al 50%, es decir, tengo una incapacidad permanente parcial, no estoy pensionado. Eso me implica que ya yo puedo seguir trabajando, pero ojo, no voy a poder seguir trabajando porque me siguen incapacitando. Quiero saber si a pesar de haber sido calificado, tengo derecho a que me sigan pagando esas incapacidades. Y estas incapacidades son de origen común. ¿Quién responde por ellas? Ojo a esto, señores. Tengan presente que cuando las incapacidades son de origen común, actúan en diferentes tiempos en su reconocimiento diferentes actores. Los 2 primeros días asumen su reconocimiento el empleador. Ya sabemos que si tenemos 7 días de incapacidad, el empleador los 2 primeros días los va a reconocer. Pero a partir del tercer día hasta el día 180 lo reconoce la EPS y ahora también varía el porcentaje de pago. Esto en estos momentos no es lo que se entra en discusión, sino quienes actúan a responder por el pago de las incapacidades, ¿ok? Entonces, hasta el día 180 va a pagar las prestaciones económicas a título de incapacidad la EPS. A partir del día 181 lo va a cancelar el fondo de pensiones. Se podría prorrogar esa incapacidad hasta por 360 días más y se irán a cargo del fondo de pensiones. Bien, eso podría llegar a dar hasta unos 540 días. Pero, ojo a esto, si las incapacidades empiezan a superar el tope de 541 días en adelante, quien debe responder por el pago de esas incapacidades es la EPS, ¿ok? Ahora, en esta pregunta de lo que hace el trabajador que advierte, fui calificado con un porcentaje inferior al 50% y me siguen generando incapacidades, ¿quién debe responder? Lo primero que hay que enfocar, si usted es incapacitado o si usted es el abogado de ese incapacitado o el empleador, es en qué etapa se encuentran esas incapacidades. ¿Son prórrogas de las anteriores incapacidades? ¿Son nuevas incapacidades? Si son prórrogas, ¿cuántos días lleva ya de incapacidad?
Por ejemplo, este empleado lleva 270 días, entonces hagamos el ejercicio de que esta persona fue calificada en su tiempo, es decir, al día 190 esta persona por tarde ya la habían calificado. Bien, entonces resulta que en ese mismo periodo, a partir del día 191 empezaron a despedir, le seguían expidiendo sus incapacidades. Luego quien tiene que responder por estas incapacidades que están siendo prorrogadas por las mismas patologías en este evento o porque son concomitantes con la patología principal, es decir, a raíz de la enfermedad que tuvo esta persona, se le fueron generando otro tipo de patologías y se empiezan a generar ese tipo de incapacidades. Entonces, si se siguen dando este tipo de incapacidades a raíz de su enfermedad, va a responder el fondo de pensiones hasta el día 540. A partir del día 541, pues va a responder la EPS, ¿ok? Recordemos que estamos hablando de una incapacidad de origen común. Lo advierte la pregunta, estamos hablando de alguien que fue calificado con un porcentaje inferior al 50%, luego no hay oportunidad a una pensión de invalidez. Lo que se sugiere en este evento es que mientras subsista el periodo de incapacidad, no se puede negar el fondo al reconocimiento del pago de la prestación económica, ni la EPS a su atención médica, porque el hecho de que persista una pérdida de capacidad laboral o la calificación como tal, el empleador no se puede negar tampoco a que se le sigan reconociendo estas prestaciones económicas o estos tiempos de incapacidad al trabajador, porque es que muchas veces cometen el error de ya fue indemnizado, ya fue calificado, luego ya yo puedo despedir al trabajador. No, hay un latente fuero de estabilidad laboral reforzada porque esta persona se encuentra todavía vulnerable, siguen sus prórrogas de incapacidad, luego hay que esperar a que pueda ser calificado y muy probablemente al revisar esa calificación aumente ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral y con ello, si es posible, obtener su pensión de invalidez. No lo sabemos. O se aumenta un tanto, si de pronto esa pérdida de capacidad laboral dio en un 25%, aumente hasta un 40%. Entonces, miren todo lo que puede confluir en este tipo de situaciones en la medida que se sigan surtiendo las patologías, las prórrogas de incapacidades, el no restablecimiento de la salud de este trabajador, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre cuando se mantienen las incapacidades a pesar de que pueda estar calificado con una pérdida de capacidad laboral el trabajador.